Cuán hermoso tú eres, Señor, que nos permites expresarte a través del cántico, Dios. El reconocimiento que nos permites tener en nuestro corazón acerca de quién eres tú, porque nos permites, Dios, proclamar con nuestros labios las grandezas tuyas, Señor, que son las que admiran nuestro corazón y la hacen caer postrado ante tu presencia, reconociendo, Dios, que somos tus hijos, que como hijos tuyos, Dios, cada día necesitamos escuchar el latir de tu corazón. Permítenos escucharte en esta noche a través de tu hermosa y preciosa palabra y recibir de tu sabiduría para que esas palabras tuyas, Señor, nos afirmen y nos muevan, Señor, que sean palabras grabadas, Señor, por tu propia mano en nuestro corazón cada día para estar arraigados y cimentados en las verdades tuyas, guiados por tu Espíritu en el conocimiento de toda la verdad. Permite, Dios de los cielos, que no seamos sabios de nuestra propia prudencia, Señor precioso, sino que nos apoyemos en ti. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es lo que dices en tu palabra. Permítenos, Dios, acercarnos a ella para apoyarnos en ti, en tu pensamiento, en tu voluntad y en el deseo hermoso de tu corazón. Por favor, guíanos, te lo pedimos, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Es un regalo maravilloso, mis amados, poder escudriñar la palabra. Un regalo maravilloso poder recibir el consejo de parte de Dios. Poder ser instruidos a través de esta palabra que es eterna. No podemos obviar y perder de vista lo poderosa que es la palabra de Dios. Tiene poder, como dice allí en el Salmo 19, que la ley del Señor es perfecta porque convierte el alma. Tiene un poder maravilloso para transformar nuestras vidas. ¿Y dónde comprobamos cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Aquí, en su palabra. Por eso necesitamos ser hombres y mujeres que aquí encontremos el corazón de Dios, que podamos percibir a Dios. No olvidemos lo que el Señor hizo con aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que aunque ellos se iban alejando, el Señor se acercó a ellos con el propósito de llevarlos de regreso a su corazón, de hacerles volver en su camino, para no fueran discípulos que se estuvieran alejando, sino discípulos que se estuvieran acercando. Y vemos que para acercarlos a Él, Dios les abrió las Escrituras, para que vieran cómo las Escrituras daban un testimonio de qué hermoso, que cuando Dios nos permite ver en su palabra, cómo su palabra nos testifica acerca de quién es Él. Todo esto tiene un propósito, es de acercarnos a su corazón, de acercarnos a sus brazos, de acercarnos a su presencia. Y cuando vemos de una manera especial cómo Él abre nuestros ojos para que le veamos, eso tiene un propósito, de acercarnos a Él para que le anhelemos. Aquellos hombres no se quedaron quietos en el camino en el que se estaban alejando, sino que cuando fueron tocados sus corazones y abiertos sus ojos, regresaron para ahora estar allí con sus corazones ardiendo por el Maestro. Dios nos está abriendo su palabra, mis amados, y por eso nos está hablando al corazón. Vaya conmigo ahí en la escritura, Colosenses, capítulo número 2, versículo número 6 y 7. Hermosa esta palabra que Dios trae a través de la vida del apóstol Pablo para la iglesia allí de Colosas, donde Dios desea hablarles al corazón respecto al propósito y a la necesidad que tienen a todos los creyentes una vez la vida de Cristo ha venido a cada uno de nosotros. No olvidemos que en nuestra naturaleza humana era imposible buscar a Dios. Dios mismo nos ha tocado y nos ha tocado para que lo busquemos. Nos ha hecho nacer de lo alto para que podamos tener una relación con Él. Nos ha dado de su Espíritu para conducirnos en el conocimiento de su corazón. Mira lo que dice Colosenses 2, 6 y 7 en la versión Reina Valera, dice la Escritura. Por tanto, dice acá la palabra de Dios, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y esta misma porción, en la versión de Dios habla hoy, dice: por eso, así como
aceptasteis al Señor Jesucristo, así también debéis vivir unidos a Él, profundamente enraizados en Él, firmemente fundados en Él por la fe, como fuisteis enseñados y como siempre, dando gracias a Dios. Que mire lo hermoso que vemos aquí en la palabra de Dios, la voz de Dios, la vida de Dios, la presencia de Dios. Ha llegado a nuestras vidas, mis amados, no como un simple adorno para nuestros corazones. La palabra de Dios no es un simple adorno para que tengamos en nuestros labios. La palabra de Dios es poderosa y ha venido a nuestras vidas para transformarnos, para renovarnos, para cambiarnos, para hacernos nuevos de acuerdo a la voluntad, al propósito y al precepto de Dios. Así como Pablo escribió aquí a la iglesia de Colosas elementos que vemos aquí en estos versículos indispensables en la vida que Dios quiere manifestarnos, elementos indispensables en nuestra relación y en nuestro caminar con Dios, que no es algo que sea por un momento, sino que es algo que debe de permanecer, debe ser algo permanente en nuestras vidas y en nuestros corazones, como dice ahí. Si hemos recibido al Señor, andemos o debemos andar en Él. Y ese caminar, que es un caminar diario, este andar es un verbo que está en un presente continuo, de manera que nos permite ver que no es algo para un solo instante, sino es algo permanente dentro de nuestras vidas. Y que aquí encontramos de una manera especial elementos esenciales que la palabra de Dios nos deja ver, que son necesarios en la vida del creyente, porque nos habla ahí en el versículo número 7 de estar arraigados. También nos habla ahí en el versículo número 7 de estar sobreedificados en el Señor. Como leímos en esa otra versión de Dios habla hoy, firmemente fundados. Nos habla de la confirmación de nuestra fe y nos habla de abundar en acción de gracias desde lo profundo de nuestro corazón. Y ciertamente todo este proceso tan maravilloso es necesario en nuestras vidas y en los tiempos en los que estamos viviendo. Olvidemos, mis amados, que vienen tiempos peligrosos donde vamos a enfrentar no persecución a la manera que tal vez hemos estado acostumbrados a oírla, de ser perseguidos porque nos van a prohibir congregarnos, porque no nos van a dejar hablar libremente de Dios, porque tal vez van a usar de violencia, y tal vez esa es la forma en que hemos esperado y no ha sucedido. Pero ciertamente la persecución no viene de esta manera. La persecución viene con aquellas cosas que están captando nuestra atención, que están absorbiendo nuestro tiempo, que se están apoderando de nuestro corazón y nos están llevando a ignorar a Dios en nuestro caminar. Tan sencillo como tantas veces como un celular se ha convertido en un fuerte distractor en la vida de una persona, para que esa persona tenga una fuerte relación con su Creador y con aquellas cosas que nos entretienen si estamos sufriendo una persecución muy fuerte, porque nos están llevando o nos están presionando para que nuestro corazón esté puesto en algo o en alguien diferente al Señor. Pero como leemos aquí lo que el Señor estaba hablando a través del apóstol Pablo para la iglesia de Colosas, la necesidad en esta ilustración que se hace aquí de estar arraigados, que significa echar raíces, profundizar, estar íntimamente aferrados como lo hacen las plantas, porque las plantas reciben nutrición a través de las raíces y reciben fortaleza y nutrientes. Así nosotros como creyentes en Cristo recibimos fortaleza entre más dependemos del Señor. Por eso, entre más cercanos estamos a Dios, más dependientes nos volvemos del Señor. Perdemos nuestro individualismo, perdemos nuestra autosuficiencia y nos vamos volviendo más y más dependientes del Señor, más necesitados de Dios en nuestro caminar. Y si nos volvemos más necesitados de Dios, nos volvemos más necesitados de su consejo, de su sabiduría, de preguntarle al Señor en cada situación, de aprender de Él, como dijo Job: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mis amados, es bien particular que cuando nosotros miramos esto de estar arraigados en un libro como el libro de los Salmos, que normalmente nosotros lo identificamos como cánticos, pero nos damos cuenta que allí
más que estar el razonamiento humano o un libro de los Salmos, estar basado en los razonamientos o en los pensamientos del ser humano, aunque vemos que todo lo que está allí expuesto responde a una profunda necesidad que el ser humano tiene. Los salmos podemos darnos cuenta que son identificados como cantos que están firmemente fundamentados en quién es Dios, en quién es el Señor, en quién es el Creador, porque lo que trae firmeza a nuestro corazón es cada día conocer quién es Dios y tener ese convencimiento en nuestro corazón de quién es el Señor. Si me acompañas allí al Salmo, por favor, libro de Salmos, allí en el capítulo número 1, que muchas veces es muy conocido, muchas veces es muy recitado con facilidad por nuestros labios, porque dice el Salmo 1, del 1 en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí, en una profunda relación con lo que el apóstol Pablo estaba hablando allí en Colosenses, sobre la necesidad de estar arraigados y sobreedificados en Él, en Jesucristo, en nuestro Salvador, nos deja ver acá y pudiéramos hacernos una pregunta, porque tanto allá en Colosenses como aquí en el libro de los Salmos, y más adelante vamos a verlos en algunas porciones de Jeremías, nos deja ver cómo el Señor utiliza un ejemplo natural para enseñarnos acerca de cómo dice acá que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que pudiéramos hacernos una pregunta muy importante en esta noche: ¿cuál será la parte más importante del árbol? Cuando hablamos en el sentido natural, en ese sentido natural de una planta, ¿cuál será la parte más importante de un árbol? ¿Será su tronco? ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus ramas? ¿Serán sus frutos? Y cuando nos vamos a mirar y a ahondar en todo lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la parte más importante, aunque cada parte es importante, hay una parte que es esencial dentro del árbol, y son sus raíces. Son una parte esencial de una manera especial en el árbol, en esa vida que el árbol va a tener. En esa vida del árbol, sin duda alguna, encontramos aquí que son las raíces, porque las raíces es de donde el árbol se alimenta y absorbe todos los nutrientes necesarios. Por las raíces es donde el árbol absorbe el agua que le ayuda a tener crecimiento. Mire que los árboles donde hay escasez de agua, normalmente los árboles son más pequeños. Donde hay abundancia de agua, los árboles alcanzan una mayor altura. Nos damos cuenta entonces, en la medida que las raíces ahondan y pueden tomar muchos nutrientes y pueden absorber mucha agua, el crecimiento del árbol es de una manera muy diferente, y se nota en la parte exterior del árbol el trabajo que sucede en la parte que no se ve, en el echar sus raíces. Y pudiéramos mirar cosas muy importantes. ¿Sabías de una manera muy especial que entre más profundas son las raíces de un árbol, más firme es ese árbol? Ahora poco que estaban en las Olimpiadas, recordaban allí en Japón lo que había ocurrido con las ciudades de Hiroshima y Nagasaki cuando allí cayó la bomba atómica hace unos años, y cómo las edificaciones y tantas cosas fueron arruinadas, pero muchos árboles, a pesar del impacto y de la fuerza con que golpeó aquella bomba atómica, pudieron permanecer en pie, pero pudieron permanecer en pie a causa de cómo estaban arraigados y de cómo estaban aferrados. Entonces nos damos cuenta cómo las raíces, entre más profundas son, más firmezas dan al árbol. Y de la misma manera, entre las raíces más profundas son, mejor se alimenta el árbol. Jeremías, hablando de este mismo tema, dice en el capítulo número 17, en el versículo número 7,
hablando de esta relación que se va haciendo más profunda entre el ser humano y Dios, a la que Dios nos está trayendo. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mira lo hermoso. Cuando nosotros miramos todo esto, habla de cómo el árbol que empieza a echar sus raíces, como dice acá, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y como veíamos allí en el Salmo capítulo número 1, que nos habla de una manera especial frente a esto, como en el Salmo 1 donde dice bienaventurado. No olvidemos que el bienaventurado es alguien que es descrito como aquel que está encontrando una completa plenitud de Dios para su corazón, que está encontrando una completa llenura de Dios para sus vidas. Pero nos damos cuenta que aquel que va encontrando esa completa plenitud para su corazón, esta completa plenitud para su vida, dice que ese bienaventurado, ese que está encontrándose con Dios, ese que está encontrando a Dios, ese que está encontrando y escuchando el corazón de Dios de una manera especial, ese que ha alcanzado un profundo gozo en su corazón y un contentamiento por quien es el Dios que le ama, el Dios que le ha rescatado, el Dios que le ha salvado. Nos damos cuenta que ese varón, como dice en el versículo número 1 de Salmos 1, es un varón bienaventurado porque evita asociaciones como las que describe ahí en ese primer versículo, donde dice que no anduvo en consejo de malos. Y claramente ese varón que va echando raíces en el Señor, está claro aquí que evita o tiene claro a quién está oyendo, porque si hay algo que necesita el pueblo de Dios es aprender a oír a Dios. Nosotros necesitamos no solamente oír predicaciones, sino oír la voz de Dios en medio de la palabra que nos está siendo enseñada, porque escuchamos mensajes, pero no escuchamos a Dios, y nos damos cuenta que ese que está enraizándose en el Señor es alguien que necesariamente evita asociaciones equivocadas en su corazón. ¿A quién está oyendo? No olviden que el hombre, por oír a un extraño en el huerto del Edén, soltó la palabra de Dios. ¿A quién estamos oyendo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. ¿A quién estamos oyendo? Que no anduvo o que no estuvo en camino de pecadores. ¿Con quién estamos caminando? Dice la Escritura, caminarán dos juntos. Si no estuvieren de acuerdo, necesariamente cómo estamos caminando. Y mire lo hermoso, evita asociaciones. Ese varón que es bienaventurado, asociaciones que no corresponden al deseo del corazón de Dios. Deja de oír a extraños, deja de caminar en sendas que no son las sendas trazadas por Dios. Y dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿En qué está estableciéndose? ¿En qué está afirmándose su vida? No se está acomodando a una vida que corresponde a una vana palabrería, sino que se está es acomodando a la voluntad de Dios. Le ha dado la espalda al mundo y ha vuelto su rostro a Dios. Eso es lo que ha hecho. Ese que empieza a echar sus raíces, no olviden que Dios nos ha vuelto o nos ha traído para tener amistad con Él. En el mundo se decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero dice la Escritura en Proverbios capítulo número 13, en el versículo número 20, que el que anda con sabios, sabio será, mas que el que se junta con necios será quebrantado. Necesariamente nos habla de con quién nos estamos asociando, con qué nos estamos relacionando, de qué nos estamos alimentando, de qué se está llenando nuestro corazón, de qué se está alimentando nuestras vidas. El buen camino, mis amados, para vivir es antiguo y Dios de una manera especial es el que nos lo ha señalado y nos lo ha señalado a través de su palabra. El pueblo de Dios tantas veces rehusó, lo vemos en el pueblo de Israel, rehusó el camino de Dios.
rehusó lo señalado por Dios para sus vidas y decidieron ir por sus propios caminos, como lo dice la palabra allá a través del profeta Jeremías. Cuando lo miramos ahí en el capítulo número 6, en el versículo número 16 del profeta Jeremías, donde dice que el Señor nos llama para que nos paremos en los caminos, para que miremos y preguntemos cuáles sean las sendas antiguas, cuáles son los caminos trazados por el Señor, cuál es la senda dispuesta por Dios, que indaguemos, que preguntemos. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra, lo que estamos es indagándole a Dios mismo sobre el camino que Él ha dispuesto para nuestras vidas, cuál sea el buen camino que me conduce hacia el corazón de Dios. Y no solamente que indaguemos cuál es el camino, sino como dice la Escritura, sino que andemos por él, que nos sujetemos, que sea un camino por el que se esté dirigiendo nuestra vida y se esté dirigiendo nuestro corazón. Amados, un árbol es en lo externo lo que es en lo interno. Porque no olvide, lo interno del árbol es lo que muestra cuál es la naturaleza del árbol, cuál es la esencia de ese árbol. Cuando ese árbol tiene buenas raíces, ese árbol expresa las buenas raíces que tiene y en dónde está cimentado. También en cómo se ve la salud del árbol. Cuando un árbol se ha muerto en sus raíces, el árbol se ve seco, se ve muerto, se ve sin vida y se ve sin frutos. Pero así mismo es una persona. Es imposible que si nosotros no estamos plantados en Jesucristo, podamos dar frutos conforme a la voluntad del Señor. Porque un árbol lo que necesita es estar bien plantado y bien alimentado. No necesita hacer fuerza para dar fruto. En la medida que ese árbol está bien alimentado, el fruto se da de manera natural. Si algo está sucediendo adentro en el corazón, necesariamente eso, sin hacer fuerza, se va a manifestar también en nuestro exterior. No olvidemos lo que dice la Escritura: como es un hombre en su pensamiento, tal es él. Y así podemos entender por qué yo necesito meditar la palabra y necesito ser renovado por ella. Y necesito ser cambiado por ella, mi manera de pensar, para que ahora mi pensamiento sea conforme a la voluntad y conforme al deseo del corazón de Dios. Cuando vemos a un árbol fuerte que tiene raíces firmes, ese árbol puede soportar tormentas, ese árbol puede soportar vientos, ese árbol puede soportar las inclemencias del tiempo, solo porque sus raíces son sanas y porque sus raíces son profundas. Y es lo que Dios desea hacer con nosotros, mis amados, llevarnos a tener raíces. Y ahí esto nos lleva a preguntar: ¿cómo están las raíces de nuestra vida? ¿En dónde estamos echando raíces? ¿En qué? ¿A qué es lo que nos estamos aferrando? ¿En qué es lo que estamos meditando? ¿A qué es lo que está arraigado mi corazón? ¿A qué es lo que está pegado mi corazón? Allí cuando el Señor habló de las bienaventuranzas, habló de los que eran bienaventurados porque tenían hambre y sed de justicia, un anhelo por Dios. ¿Qué es lo que Dios despierta con la salvación? Nos lleva necesariamente es a tener un deseo por Dios, y un deseo por Dios nos tiene que llevar a conocerlo, no solamente quedarnos en palabras, no solamente quedarnos en argumentos. ¿De qué tenemos hambre? ¿De qué estamos sedientos? ¿Qué es lo que estamos buscando, mis amados, en nuestro caminar? Porque si nuestras raíces son superficiales y son solo pura apariencia en nuestro caminar, no podremos soportar las adversidades y no podremos soportar las tormentas que se presentan en nuestras vidas, y pronto caeremos con la más mínima cosa o la más mínima situación o circunstancia que se presente en nuestro camino, o nos iremos tras el camino equivocado, tras las cosas más fáciles que se puedan presentar. Mis amados, necesitamos estar fundados sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Por eso no son meras buenas intenciones las que nosotros necesitamos tener. Necesitamos aprender cómo, de una manera especial, echar raíces en el Señor. Esto de echar raíces no es un asunto de vana palabrería, no es un asunto de repetir el Salmo 1 o de repetir Jeremías 17 o de aprenderme de memoria Colosenses, la cita que hemos estado viendo esta noche. No, es construir verdaderamente sobre la roca, no sobre castillos de arena, como el Señor habló allí en Mateo,
cuando habló después de dar todo el sermón del monte, y habló de que el hombre que había escuchado sus palabras y las hacía sería semejante al hombre que construyó la casa sobre la roca. Pero también habla del hombre que construyó al no obedecer y al no atender y sujetarse a las palabras de Dios, al hombre que construyó su casa sobre la arena. Nosotros hemos sido llamados a construir sobre la roca. No podemos seguir construyendo castillos de arena que se están desvaneciendo en medio de las circunstancias, porque no hemos echado raíces en nuestro caminar. Por eso Dios trabaja, mis amados, sanando la parte más importante del hombre, su interior, todo su interior. Y allí en su interior va sanando para que ahora nuestro interior esté completamente arraigado a Él, arraigado a su corazón. El Salmo número 103 nos recuerda de una manera muy especial que no olvidemos ninguno de los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, que podamos meditar en ellos, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios está obrando cada día en nuestras vidas. No olvidemos que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, que Él es el que sana todas nuestras dolencias, todo lo que puede estar herido, todo lo que puede estar enfermo dentro de nuestro corazón, que Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas, que Él es el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca de manera que nos rejuvenezcamos, como dice la Escritura, como el águila. Entonces necesito aprender y entender, como dice la Escritura, cómo puedo echar raíces en mi vida espiritual, arraigados, como leíamos allí, y sobreedificados, permaneciendo o siendo firmes en la fe, como dice allí la Escritura. Pero ¿cómo puede suceder esto dentro de mi corazón? ¿Y cómo puede suceder esto dentro de mi vida? No olvidemos que por las muchas misericordias de Dios es que somos establecidos en lo que Dios ha dispuesto. De manera que ¿cómo echamos raíces, mis amados? Aquí en el Salmo capítulo número 1, en el verso número 2, habla de que sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Mis amados, nosotros echamos raíces y somos arraigados en Cristo en nuestro diario caminar cuando dedicamos tiempo diario a estudiar, a meditar, a escudriñar, a aprender la palabra de Dios, escuchando allí el corazón de Dios. Porque la razón de escuchar o la razón de escudriñar la palabra de Dios es escuchar la voz de Dios. Es escuchar el deseo del corazón de Dios. Meditamos para esto la palabra, es para escuchar a Dios. Esa es la razón primordial de poder escudriñar la palabra. Si no nos afirmamos, mis amados, en su palabra, seremos débiles ante las adversidades que pueden aparecer en nuestro caminar. En el Salmo 119, acompáñenme allí, Salmo 119, que es el salmo más largo, pero todo el Salmo 119 vamos a encontrar siempre que está apoyado es en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, en la sabiduría de Dios. Salmo 119 y en el versículo número, leamos desde el versículo número 92. Salmo 119 en el versículo número 92. Mira lo que dice la Escritura de ahí en adelante. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Versos 97 y 98. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y el 99, donde dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cómo vamos a echar raíces en el Señor, amado? Dedicando tiempo a estudiar, a escudriñar, a meditar, a aprender la palabra. Y no solamente hacerlo, sino que mi vida se sujete a todo aquello que voy aprendiendo de la palabra, como dijo Santiago, que no solamente fuéramos oidores, sino que fuéramos hacedores de la palabra de Dios. Mis amados,
Echamos raíces teniendo una relación de intimidad con Dios. Y en esa relación de intimidad, donde tenemos que reconocer que Dios nos quiere hablar, como dice la Escritura, mas tú cuando entres en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que ve y escucha en lo secreto, te recompensará en público. Nos damos cuenta que Dios quiere tener una relación de intimidad, y una relación de intimidad donde Él planta cosas allí en lo íntimo que después se hacen públicas en nuestras vidas, cosas que se hacen públicas para glorificar a Dios, porque no se trata de lo que yo quiero, sino que allí en la presencia de Dios establezca lo que Él desea para mi vida y lo que Él desea para mi corazón, lo que Él desea para mi caminar. Debemos pasar tiempos a solas con Dios, mis amados, para crecer. Debemos pasar tiempos de intimidad con el Señor para echar raíces profundas en nuestra relación con Él, en nuestra relación con nuestro Salvador y con nuestro Señor. Y al ir escudriñando la palabra y a ir creciendo en esa relación a solas y personal con el Señor, amados, echamos raíces cuando vamos siendo transformados por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Lucas, no olvidemos que Lucas en el capítulo número 6, verso 46, donde habla de una manera especial por qué le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice, como lo veíamos ahora, de aquel hombre que el Señor comparó como prudente, que edificó su casa sobre la roca, y aquellos que edificaron la casa sobre la arena. Que nosotros, al escudriñar la palabra, seamos transformados por la palabra de Dios. Echamos raíces de una manera especial escudriñando la palabra de Dios. Echamos raíces relacionándonos con Dios. Echamos raíces siendo transformados por la palabra de Dios, no siendo oidores olvidadizos. Nos recuerdan, no es solo leer la palabra, sino aplicarla en todas las áreas de nuestras vidas. Que esta palabra afecte todo nuestro caminar. Mis amados, también nosotros echamos raíces en el Señor cuando rogamos al Señor que nos dé revelación de su voluntad. Revelación, donde nos permita ver y percibir cómo se va revelando su voluntad a través de su palabra para nuestras vidas. En Jeremías, que ha sido conocido como el teléfono de Dios, Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos damos cuenta que clamamos a Él para que el Señor nos deje ver lo que nosotros no conocemos, para que el Señor se revele a nuestras vidas. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que le fuera dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amados, ¿cuánto nosotros necesitamos ser afirmados en esta realidad, en la realidad de ser llenos del conocimiento de Dios? Este pueblo se perdió, o este pueblo es destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Ese conocimiento donde nosotros no necesitamos hacernos un concepto personal de Dios, sino que nosotros necesitamos que Dios mismo se revele a nuestras vidas y nos revele quién es Él. Así como lo hizo con Moisés, cuando se reveló, cuando Moisés preguntó, y cuando vaya al pueblo de Israel les digo, y me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Y el Señor allí empezó a revelarse, a decirle: yo soy el que soy, es el que te ha enviado. Ese nombre maravilloso de nuestro Salvador, yo soy el que soy. Amados, ¿cuánto necesitamos crecer en todo esto? En una revelación de quién es Él. Santiago, en el capítulo número 1, en el verso número 5, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aunque allí en Santiago, en el capítulo número 1, viene hablando de las pruebas y viene hablando de las dificultades, y en medio de eso donde dice que le pidamos sabiduría a Dios. Amado, en medio de las pruebas nosotros necesitamos que sea Dios el que nos enseñe qué está obrando a través de ella, qué es lo que Dios está forjando en nuestras vidas conforme a su voluntad, como lo hizo con Job. Job no estaba simplemente afligiendo a Job por afligirlo, había un propósito, porque Dios no aflige si no hay un propósito en aquello en lo que Él está obrando. Tenía un propósito con Job, acercarlo a su corazón, para que ahora aquel Job que se creía sabio, cuando estuvo delante de Dios, se dio cuenta
que aquel que consideraba sabio, lo que necesitaba era ser un aprendiz de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, mis amados, cuando pedimos a Dios revelación. Necesitamos ser hombres y mujeres que aprendamos de Él, que nos acerquemos y podamos decirle al Señor, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Echamos raíces en el Señor cuando nos acercamos y le pedimos revelación. Le pedimos, Señor, muéstranos, abre mi entendimiento, ensancha mi corazón, planta tu palabra, háblame a lo profundo de mi ser. Cuando Dios hace todo esto, alumbra de una manera maravillosa con su luz nuestro corazón para que lo podamos ver a Él. En su luz veremos la luz. Amados, echamos raíces cuando no dejamos de congregarnos. Hebreos, si me acompaña un momentico allí, Hebreos, en el capítulo número 10, Hebreos, capítulo número 10, en el versículo número 23. Hebreos, capítulo número 10, versículo número 23. Mira lo que dice la palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amados, Dios desea que yo no sea simplemente un visitante de una congregación, porque muchas veces asumimos esa posición, ser visitantes de una congregación y no ser miembros que se han involucrado con el cuerpo de Cristo, porque están conectados íntimamente con la cabeza. Amados, Dios está dispuesto a darnos todo el alimento que necesitamos. Lo hemos visto. ¿Cómo vamos a echar raíces? Escudriñando la palabra. ¿Cómo vamos a estar enraizados en el Señor? En una relación con Él. ¿Cómo vamos a estar enraizados con Dios pidiéndole revelación al Señor para llenarnos del conocimiento de Él? ¿Cómo vamos a estar enraizados en Dios? Congregándonos, reuniéndonos, porque allí a través de lo que Dios hace, no olvidemos que según la actividad propia de cada miembro, somos enriquecidos los unos a los otros, porque a Dios le plació no darle la revelación de su palabra a una sola persona, sino que Dios se revela a través de cada miembro. Y cuando a través de cada miembro se manifiesta, el cuerpo es enriquecido de una manera especial, donde todos nos vamos ministrando los unos a los otros de parte de Dios y vamos creciendo en todo aquello que es la voluntad de Dios, creciendo en todo aquello que es el amor maravilloso del Señor. Mis amados, Dios está dispuesto a darnos el alimento necesario, los nutrientes necesarios para nuestra vida espiritual, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para que nuestra vida esté fortalecida con el poder de su fuerza, mis amados. Hay que ser sabios y saber que para crecer hay que sacar aún todo aquello de nuestras vidas y de nuestro corazón que impida el crecimiento. La palabra de Dios nos va hablando, nos va enseñando, y la palabra de Dios también va podando y cercenando muchas cosas de nuestro corazón, mis amados, donde nos va conduciendo aún a pedirle perdón, a reconocer delante de Dios cuando Él va trayendo luz a través de su palabra, aquellas cosas que me han alejado y me han apartado de Él. La palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Mis amados, Dios va confrontando nuestro corazón, pero también nos ha dado de su espíritu para guiarnos a un genuino arrepentimiento y a un genuino volvernos a Él, donde no sean meras palabras, sino donde necesariamente con el poder y la fuerza de Dios seamos alejados de todo aquello. Pero cuando nuestro enraizarnos en Dios es muy frágil, pues separarnos de aquello que tenía atrapado nuestro corazón será difícil. Pero entre más Dios nos permite ir alimentándonos de los nutrientes que vienen de parte de Él, y cada vez nuestras raíces se van haciendo más profundas, pues más firme se va a hacer este árbol, más firme se va a hacer esta vida en el Señor. Un árbol y un hombre son muy diferentes, pero mire, la frondosidad de un árbol depende de a dónde está plantado, de qué tan cerca una fuente de agua está. Amados, y estamos plantados cerca de la mejor de las fuentes de agua,
Jesús le dijo a la samaritana que Él le ofrecía el agua de vida, que si bebía de esa agua volvería a tener sed, pero si bebía del agua que le daría será en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Un árbol que está cercano y echando sus raíces junto a un lugar donde hay muchas aguas, es un árbol frondoso que da mucho fruto. Amados, nosotros hemos sido llamados para beber del agua de vida, para que nuestras raíces se extiendan. Es para beber los nutrientes de la vida, como dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene parte en mi reino. Hemos sido escogidos para alimentarnos de Él, para llenarnos de Él, para que nos deleitemos en Él, como leímos allí en el Salmo, sino que en la ley del Señor está su delicia. Amados, cuando nosotros como un árbol echamos raíces en lugar de abundantes aguas, seremos un árbol fructífero cuando nuestras vidas están arraigadas y cimentadas en el Señor. No hemos sido llamados simplemente para pasar el tiempo en el Señor. Hemos sido llamados para que, arraigados y cimentados en amor, estemos cada día más firmes en el Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, lo hemos recibido por gracia, por misericordia, porque Él se acercó a nosotros, porque Él vino a buscarnos. Dice que de esa manera, que ahora Él vino a buscarnos y acercarnos a su corazón, ahora andemos en Él, arraigados, echando raíces en Él y sobreedificados en Él, que todo lo que se vaya edificando en nuestra vida provenga de parte de Dios, y cada día seamos confirmados en la fe, en la confianza y la seguridad de que nuestras vidas dependen absolutamente de Dios. Y esto nos va a llevar a ser un pueblo que en lugar de estar lleno de queja, como dice acá el versículo terminando, abundemos en acción de gracia, en gratitud delante del Señor, en agradecimiento, porque todos los días lo que vemos es que no hay forma de compensarle a Dios cuánto bien nos ha hecho y cuánto favor ha traído a nuestras vidas. Amados, necesitamos estar arraigados, cimentados, aferrados al Señor, y por eso necesitamos escudriñar su palabra, por eso necesitamos una relación íntima, por eso necesitamos revelación de parte de Dios, por eso necesitamos congregarnos como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche con tu palabra hermosa y preciosa, con la que nos edificas, nos fortaleces, esa palabra maravillosa con la que nos hablas al corazón, porque necesitamos, precioso Dios, entender que así como hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos andar en Él, que así como hemos recibido esa vida, necesitamos entender la necesidad de estar arraigados y la necesidad de ser sobreedificados en Él, no en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia capacidad, sino en el poder, en la gracia y en la misericordia, en el poder maravilloso de nuestro Dios y Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Permite que podamos entender la necesidad de escudriñar, de meditar, de ahondar tu palabra, y no solamente de aprenderla, sino de que podamos estar sometidos a ella, de que tu palabra produzca una profunda transformación de nuestras vidas, de que tu palabra, oh Dios de los cielos, traiga esa luz maravillosa que nos permita verte y conocerte, porque ¿dónde vamos a encontrar nuestra identidad? Sino viéndote a ti, y al verte a ti y al conocerte a ti, poder entender que fuimos creados para la gloria de tu nombre. Padre, gracias, bendigo a todos mis hermanos, gracias por este tiempo maravilloso de reunión. En tus manos quedamos con gratitud en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, hemos recibido el más grande de los tesoros. No tengamos en poco el echar raíces en el Señor, que estemos arraigados en Dios, porque vendrán cada día tiempos más difíciles, vendrán vientos más fuertes en el mundo, vendrán más cosas, mis amados, pero un pueblo enraizado en el Señor, aunque el mundo se estremezca, como dice el salmista, aunque la tierra y los mares se estremezcan, nosotros estaremos confiados, porque no estamos en nuestras fuerzas, sino arraigados y cimentados en aquella roca que es inconmovible. Mis amados, una feliz noche. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.